Aquí comienza In Loco, con Chelo Ayala y Diego Villanueva, por Ecomedios, el lugar indicado. Soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Bienvenidos a In Loco por Ecomedios, recuérdenlo como siempre AM 1220 en todas las redes como Ecomedios y por supuesto pueden vernos en vivo en YouTube en Ecomedios. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo andás? Muy buenas tardes, Chelo, y un saludo a toda la audiencia de In Loco como siempre. Bueno, ahí llega Diego Villanueva en un ratito nada más. Usted es Ramiro Pose, no se confunda. Y hoy es un día importante para hablar con vos, Ramiro, digo, porque bueno, se titula La Nación. Todos los vivos han vuelto a casa. Lágrimas, emoción y abrazos en una plaza de los rehenes de Tel Aviv, llena como nunca. Un Trump que fue ovacionado, los 3 argentinos que han vuelto con su familia. Bueno, un día importante, ¿no?, en lo que es la historia de Medio Oriente. Sí, durante lo que fue la madrugada de Argentina, llegaron los 20 rehenes vivos que quedaban en poder de Hamás, entre ellos los hermanos Ariel y David Cunio y Eitan Horn, que eran los 3 argentinos que quedaban en manos de Hamás. Y como decías vos recién, había una plaza de los rehenes llena y cierto entusiasmo de la población israelí, cierta alegría por la llegada de los rehenes y lo que está sucediendo ahora, varias cosas. Por un lado, lo que es parte del acuerdo de la entrega también de los cuerpos sin vida de los rehenes que quedaban en manos de Hamás, 28. Hasta ahora se entregaron 2, estaba previsto que se entreguen 4. Por eso Israel hubo algunas declaraciones por parte del Ejecutivo de Israel de que Hamás no estaba cumpliendo con el acuerdo, pero lo cierto es que gran parte del acuerdo se cumplió y Hamás ya había dicho que no se sabía si tenía localizados todos los cadáveres de todos los rehenes. Lo cierto es que se sigue avanzando con el acuerdo de paz y en estos momentos en Egipto Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, está liderando una reunión donde intervienen países árabes como Qatar, como Jordania, también está el presidente de Turquía, el presidente del Reino Unido, el presidente de España, el presidente de Francia, más de 20 líderes mundiales para terminar de sellar este acuerdo de paz que tiene varios pasos y muchas interrogantes, ¿no? Es decir, hay un primer paso que se dio que también tuvo la contraparte de Israel, que fue la liberación que se está dando en estos momentos, casi 2.000 presos palestinos que se encontraban en cárcel de Israel, cerca de un par de decenas fueron liberados en estas horas, va a seguir la liberación y el cese al fuego. Un cese al fuego frágil, ¿no? Porque cualquier declaración de que alguna de las partes no está cumpliendo ya ha pasado, ¿no?, varias veces en los intentos de cese al fuego durante estos últimos 2 años, desde el 7 de octubre del 2023 hasta ahora. Cada vez que se estableció un cese al fuego ha sido violado permanentemente. Después, otro interrogante, ¿qué va a pasar con la Franja de Gaza?
ya el acuerdo y sobre todo la posición de Israel y de Estados Unidos es que la autoridad palestina, que es la autoridad que gobierna en Cisjordania, que es la otra parte de Palestina que no está conectada territorialmente con la Franja de Gaza, le prohibieron la posibilidad de ser parte de este acuerdo y de tener una posibilidad de gestionar. Al mismo tiempo que Hamás ha logrado retomar el control de la Franja de Gaza. Entonces, bueno, ¿quién va a administrar la Franja de Gaza? Otra parte del acuerdo, otro punto, dice que Israel va a abandonar la Franja de Gaza. Bueno, no, el acuerdo no establece tiempos. ¿En qué momento? ¿Cuánto va a tardar? ¿Va a ser paulatino? En principio va a seguir una guardia de las FDI, la Fuerza de Defensa Israelí, custodiando Gaza, y también está desplegado el ejército norteamericano. El acuerdo también establece una especie de gobierno internacional para gestionar la autoridad allí en la Franja de Gaza. Dentro de ese gobierno internacional aparece Donald Trump como una de las autoridades a regir en la Franja de Gaza. También el ex primer ministro británico Tony Blair. Bueno, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser que un británico y un norteamericano van a gobernar Gaza? ¿Cómo se va a dar eso en la práctica? Algunos analistas incluso decían, bueno, este acuerdo tiene más que ver con el cansancio de las dos partes, claro, luego de 2 años de una guerra muy fuerte, donde por un lado, bueno, Israel sufrió el ataque del 7 de octubre con más de 1.200 muertes, los 251 israelíes atrapados por Hamás, pero bueno, también la Franja de Gaza sufrió mucho, se habla más de 60.000 muertos, 95.000 desaparecidos, 20.000 niños asesinados. Entonces, y el desgaste que estuvo sufriendo Israel, sobre todo en los últimos meses, por parte de la opinión pública internacional y sobre todo de gran parte de Europa, condenando el genocidio que llevó adelante Israel. Entonces, ante el desgaste de las dos partes, se llega a este acuerdo y la medalla se la pone Donald Trump, que como contabas recién, habló hace unas horas en el Parlamento israelí, fue aplaudido tanto por el oficialismo como por la oposición, y habló de un nuevo amanecer en Medio Oriente, la prosperidad de la paz, una nueva etapa de reconstrucción, algunos ribetes quizás religiosos por parte del discurso de Donald Trump en ese marco, y bueno, como una continuidad de lo que fue su discurso en las Naciones Unidas, donde él dijo que había puesto el fin a 6 guerras, bueno, ahora él va a decir que le puso fin a 7 guerras. Bueno, veremos qué sucede con esta situación y sobre todo cómo va a ser la reconstrucción de Gaza. Bueno, ahí está. Mañana se va a encontrar Donald Trump con Javier Milei, así que tiene, va a seguir en su derrotero por la locura, ¿no? Vamos a decirlo de alguna manera. Gracias, Ramiro. Muy interesante nada. El dato, y me parece que es la noticia de los últimos tiempos, este acuerdo que esperemos finalmente lleve un poco de paz, porque justicia la veo lejana. ¿Qué quiere que le diga? Puede ser un acuerdo de paz, todo. Diego Villanueva, ¿cómo anda? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿puedo aprovechar a Ramiro y preguntarle? Aprovecho. Sí. Dijiste en un momento que los laureles se los lleva Trump. ¿Cuál fue el rol para llevarse? ¿Cuál es el rol de Trump concretamente para llevarse laureles? Más allá del tema del resort que quería armar en Gaza. Sí, a ver, primero no había diálogo entre Hamás e Israel. Entonces, Trump hizo de interlocutor, también con un rol importante de países mediadores como Egipto, Turquía y Qatar. Justo recién antes de venir estaba leyendo una publicación norteamericana que decía que una de las tácticas de Trump fue presionar tanto a Israel como a Hamás para avanzar a un acuerdo. Es decir, si fuese solo por Hamás y por Israel, no se hubiese llegado a este acuerdo. No fue seducción, sino fue más una cuestión compulsiva. Claro, claro. Y aparte él tiene con qué. ¿Por qué? ¿Vieron cuando se habla de la máscara de hierro, el sistema de defensa israelí? Bueno, todo eso está financiado por Estados Unidos. Claro. Todo lo que tiene que ver con el poderío militar israelí sin el financiamiento de Estados Unidos no podría existir, e Israel no podría tener la posición que tiene de beligerancia ahí en Medio Oriente. En los últimos años, pensemos que Israel bombardeó Irán, el Líbano, Yemen, Qatar, Gaza, Qatar. Bueno, todo eso sin el aval de Estados Unidos no lo podés hacer. Incluso bueno, en Estados Unidos bombardearon
a Irán. Sí, Estados Unidos también terminó esa serie de conflictos tirando esas bombas que tenían la posibilidad de llegar bajo tierra. Y por el otro lado, también Estados Unidos tiene la posibilidad de amenazar a Hamas diciendo, bueno, te tiro una bomba ahí en Gaza, listo, se acaba todo como se conoce. Entonces, en ese sentido, él tiene la posibilidad de decir, bueno, me pongo esa medalla. Después lo que hablábamos recién, de acá al futuro hay muchos interrogantes, ¿no? Esto es como un capítulo de una película que nunca vamos a saber cómo va a terminar, pero que en este momento, por lo menos, bueno, ya que se hayan liberado todos los rehenes que estaban con vida, es un paso muy importante. Es importante. No sé si ustedes lo hablaron, yo llegué un poquito tarde, el transporte público me conspiró. Muy bien. Pero el rol de Turquía me interesa, porque Turquía aparentemente va para allá. Bueno, si querés lo hablamos después de la entrevista. Sí. Sí, el rol de Turquía es muy importante. Turquía es un país que es musulmán, pero que no es árabe, que es un aliado estratégico de Estados Unidos, pero también tiene muy buena relación con Rusia y tuvo en su momento alguna relación con Israel que se fue de alguna manera desgastando a partir de esta situación. Entonces los roles de Turquía, de Egipto y de Qatar fueron fundamentales. Como por ejemplo Qatar es aliado norteamericano, Estados Unidos tiene bases militares en Qatar, pero a la vez es el máximo financista de Hamas. Entonces bueno, es un país que allí interactúa con las dos partes. Y bueno, y Egipto, que hoy es la sede de esta reunión donde está Trump en estos momentos, también. Y además que Egipto tiene frontera directa con la Franja de Gaza. Bueno, en esta situación compleja, en este día tan especial, también el humor sirve como a veces para ir sacando el bajón, incluso en las sociedades en guerra, ¿no? A veces se emplea el humor en los hospitales, se emplea el humor para acompañar a los enfermos. Las sociedades enfermas se emplean mucho el humor para ir sacando sus cosas de adentro. Y uno de los grandes humoristas de la República Argentina fue nada más y nada menos que el enorme Pepe Biondi. Ya estamos comunicados con Leonardo Mauricio Greco. Greco presentó hace un par de años un libro, Pepe Biondi, el campeón del humor, que es la biografía del enorme capocómico argentino, y el 4 de octubre estrenó el documental en honor a Pepe Biondi, dirigido por él y con la dirección de cámara de Lautaro Sibeli, basado en ese libro. El sábado pasado se presentó en el Museo del Cine de La Boca, estuvimos a punto de ir, pero no, la verdad no pudimos, una pena, nos habían invitado, así que saludamos a Leonardo Mauricio Greco. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Bienvenido a In Loco. Hola, ¿cómo te va, Marcelo? Hola, Diego. Muchísimas gracias por este espacio. No, gracias a vos. Bueno, ya vos habías escrito el libro y ahora, si hay libro, hay video, ¿no? Haciendo un poquito, acercándonos a eso, de un enorme Pepe Biondi que siempre nos acompañó en blanco y negro y que ahora con el tema de YouTube y toda esa maravilla lo pueden ver las nuevas generaciones, ese humor transparente que tenía Pepe Biondi, ¿no? De payaso, de clown, de amigo, que traspasaba la pantalla mirando directamente al foco. Bueno, ¿cómo salió la presentación y de qué se trata el documental? Sí, exactamente. Lo que vos decías, el libro yo lo saqué en el año 2019, lo presenté junto con la hija, los nietos de Biondi, bueno, y otros invitados especiales que hubo, y este año cuando arrancamos el 2025 con Lautaro Sibeli, un día en una charla de café dijimos tenemos que hacer algo por Biondi porque este año se cumplieron 50 años de su partida, el 4 de octubre, y justamente ese día que cayó sábado, nos vino bárbaro, estrenamos el documental después de varios meses de trabajo en Lanús, en un auditorio que tiene muy lindo la municipalidad, porque lo hicimos ahí porque justamente los restos descansan en Lanús, donde él quiso, donde fue su voluntad. Ajá. Y con bastante público ese día, y este sábado, el 11, lo presentamos en el Museo del Cine en La Boca, en Ciudad de Buenos Aires, en el marco de un festival de cine inusual, donde en honor a Pepe Biondi, el documental de Biondi, como así se llama, está participando, está en competencia con otros 6 documentales,
en la categoría Mejor Documental, así que bueno, si cruzamos los dedos, capaz que en una de esas ganamos también. Pero ya con la nominación estamos felices porque es algo que lo hicimos con mucha admiración, con mucho respeto. La producción es toda mía, digamos, no tuvimos ningún sponsor, es todo a pulmón, como yo siempre digo. Y bueno, tuvimos la suerte de contar con testimonios muy lindos, ¿no? En el documental aparece el nieto de Biondi, el que aparece en algunos sketches del programa, Sí. Silvio Soldán, Golo, Mariquita Gallegos, el periodista Pablo Silvén, que conoce mucho la historia de Biondi porque escribió un libro de la biografía de Gobar Mestre. Bueno, en el documental aparece también la hija de Gobar Mestre. Bueno, ahí no quiero nombrar a todos porque me voy a olvidar seguramente de alguno, pero son unos cuantos. Y la verdad que, por lo que dicen quienes lo vieron, el documental tiene momentos para reírte y después tiene momentos donde te produce emoción, ¿no? Así que la verdad que felices con el producto terminado. Leonardo, ¿cómo te va? Diego soy. Consulta, Sí, Diego. ¿esto se va a poder ver en algún momento en alguna plataforma, en alguna forma que la gente pueda acceder, que el público pueda acceder con más facilidad que una proyección en un museo, porque es más difícil, más cegado? Sí, es la idea es poder llevarlo a alguna plataforma. En principio, te diría que de acá a fin de año seguramente no va a poder ser posible porque tenemos otros compromisos, porque me van saliendo algunas salas que me están ofreciendo. Posiblemente hagamos una en la zona norte, ahí por San Fernando, y también me hablaron de Villa del Parque, en Capital, y bueno, yo todas las propuestas que me llegan, la verdad que las acepto porque yo quiero que la película se vea, ¿no? Bien, que bien. se visualice. Leonardo, te hago la última. Sí. ¿Cómo es tu pasión por Biondi, digamos? ¿Por qué elegiste a Biondi como inspiración periodística, como inspiración de documental, como inspiración de escritor? Porque lo veía de chico. Yo tengo 56 años. Cuando salía del colegio, Claro. como le habrá pasado a muchos, Canal 13, ¿no? Canal 13, claro, era Biondi y los Tres Chiflados, el mediodía. Claro, viendo a Biondi. Exactamente, y la verdad que me identifiqué siempre con ese humor, y con el tiempo conocí a la hija de Biondi, la conozco hace muchos años, y la verdad que, bueno, trabé una amistad con ella, y pude conocer no solamente lo que era el actor, sino la persona, y como humano, como ser humano, Pepe Biondi ha sido extraordinario. Un tipo muy generoso, muy humilde, solidario con la gente que no tenía. Le ha dado trabajo a actores que en su momento que no tenían laburo y él los llamaba, aunque sea para... bueno, lo mismo que pasaba con Olmedo, ¿no? Claro. Pero en el caso de Biondi me parece que era como un humor un poquito más no sé si inocuo la palabra, era un poco más... te diría, hoy sería políticamente correcto, porque no se me ocurre que en el caso de Biondi hoy hubiera cosas que no se podrían decir. Tipo lo que pasaba con Olmedo, claramente había un tema de género, de homofobia, ponele, que hoy no podría andar. En el caso de Biondi no se me ocurre que hubiese pasado o que podría pasar algo similar. Mirá, yo con respecto a eso tengo como dos teorías, ¿no? La gente de nuestra generación, si vos, si viendo Biondi hoy lo pasaría a Canal 13 o la señal Volver, yo creo que lo miraría la gente. Sí. La gente de nuestra generación. Uh-huh. Los pibes de 30 para abajo es difícil porque primero que es en blanco y negro, y segundo que este humor de los cachetazos, como pasa con los Tres Chiflados, que tampoco los dan. Del payaso, claro, humor del payaso. Claro, es como que no está bien visto hoy, si se quiere, entre comillas. Y de lo que hacía Biondi, él jugaba mucho con María Esther Corán, que era la gorda. Sí. Y entonces hoy, ponele, eso estaría mal visto, que claro. todos los chistes sean con una gorda, ¿viste? Sí.
Sin embargo, yo creo que nosotros, como siempre digo, hemos crecido y no estamos en un manicomio. Ahí, el otro día vi en YouTube el de Bonavena, con Carlitos Escaciota, que Biondi tenía un bar y Carlitos Escaciota hacía como el mafioso que le iba a cobrar el pizzo y las miradas de Biondi a la cámara cuando le dice a Escaciota que quería pelear con la verdad que eran demoledoras, o sea, era mucho antes de Olmedo, obviamente. Y seguramente ahí también quizás uno nunca lo va a saber. Antes que Benny Hill. Sí, habrá tenido su inspiración también, porque Biondi lo que sí ha hecho ha inspirado a muchísimos humoristas también. Seguramente, claro. Impresionante. Sí. Leonardo, queremos agradecer. Sí, decime. No, de hecho te agrego una cosita. Chespirito, ¿sí? Roberto Gómez Bolaños, desde México, tenía 2 ídolos. Uno era Luis Sandrini y el otro era Pepe Biondi. Impresionante. Mirá. Impresionante. Datazo. Y eso se ve en los productos que ha hecho Roberto Gómez Bolaños. Pensar qué momento de la televisión también apostar a un Pepe Biondi que era en vivo, ¿no? No me equivoco, era todo en vivo eso. Era en vivo, sí, exactamente. Impresionante. Leonardo, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo, mucha merd con el documental y bueno, vamos a esperar verlo en alguna plataforma, en YouTube o en algún lado. Te mandamos un fuerte abrazo. Dale, un abrazo grande y gracias por el contacto. No, faltaba más. Leonardo Mauricio Greco, creador del documental En Honor a Pepe Biondi. ¿Quién no lo ha visto a Pepe Biondi? Enorme. Yo pensaba, viste que no está viendo programas de humor. O sea, no hay más programas de humor. Y hoy es un momento, en términos políticos, que el humor político tendría que ser un desastre. Un festival. Y ahora me quedé pensando en el vivo y un vivo directo. Imagínate un Tato Bore, ¿te acuerdas? Tato Bore, las noches de domingo, él grababa vivo, pero lo tenía grabado. Pero hacer un show, hoy Tato se debe estar haciendo fuerza. No, es impresionante. ¿Vos lo veías, Pepe Biondi? No me digas. ¿Por joven o por qué no? Chico, usted. Claro, soy 2 generaciones más abajo de usted. ¿2 generaciones dijiste? Se le cayó una generación en el... Bueno, semana política también, aparte de este caso impresionante policial, que está ligado a la política, ¿no? De este asesino que mató, teóricamente se comprobará, a lo que era su ex suegra y a su ex mujer, la madre de su hijo, y que pertenecía a una agrupación en la cual referentes libertarios participaron de algunas de sus manifestaciones, ¿no? Así que un dato que hay que tener en cuenta también con estas... No quiero quedar muy feminista, pero ya cuando te dicen varones con derechos y todas esas cosas ya suena raro. No, pero... es raro. Sí. Es importante, me parece, subrayar esto, porque a veces se dice, no, la violencia verbal no lleva a la violencia física. ¿No está comprobado o sí? Yo creo que sí. Grandes genocidios de la humanidad han comenzado con violencia verbal. Eso es otra dimensión de la violencia. Y es otra dimensión. Vamos a la cancha. Propicia, pues se puede dar o no, pero... Vamos a la cancha. No está yendo el público visitante. O sea, estamos restringiendo público, o sea, estamos gente que no puede entrar a la cancha para que no pase esto. Y la importancia entonces, desde las más altas esferas del poder de la República Argentina, llamar al apelo entonces, o apelar, mejor dicho, a bajar estos niveles de violencia, porque quedan claros que estos individuos buscan estos liderazgos, buscan encontrar lo que no le haga disonancia, ¿no? Que le dé razón a lo que piensa. Sesgo de confirmación. Exacto. Se llama. Y bueno, y ahí está, y ahí lo estamos viendo. Así que bueno. Hay una buena nota en Nación del domingo de Gabriela Origlia que habla del malismo. Ahora no me acuerdo el nombre de la nota, pero si vos pones en La Nación Gabriela Origlia, malismo, y habla de los métodos de comunicación a través de ese lugar de la crueldad, y juega con lo del buenismo. ¿Te acordás que hablaba Pichetto hace un tiempo? Hablaba del buenismo, de hay que darle plata al que no come, al que no labura, este tipo de cosas. Ahora esta persona está hablando del malismo y habla de un grupo de dirigentes a nivel mundial que se maneja de esa manera. Está buena la nota. Que ejecutan lo contrario, ¿no? La deshumanización de aquel que no accede a la crueldad. Y Da Empoli también está dando notas. Creo que lo hablamos el domingo pasado, el lunes pasado, pero Da Empoli también está dando un par de notas. Le está gustando el programa. Muy buen programa, estamos rompiendo. Muy bien. ¿Está bien? Ahora salimos. Bueno, parece que hay una celebración acá en la calle Lavalle, ¿eh? ¿Y será, no? ¿Para allá es Lavalle o para allá es...? No, Lavalle está, sí. Javier Martínez está en la operación técnica de Inloco. Recuerden
que pueden enviar sus mensajes al WhatsApp 11 30 37 68 95, sintonizarnos, digo, por AM 1220 y en www.ecomedios.com también encontrarán la transmisión en vivo. Hubo baile en la Casa de los Senadores y Diputados la semana pasada. Sigue el baile ahí, ¿no? Estuvo movido, sí, estuvo movido. Fue una sesión, el diputado fue una sesión medio compleja. Para un dato que acabo de leer, vengo con unas movidas complicadas. Apa. Después hablemos un poquito de esa movida, tengo alguna que es sensacional. Citaron una interpelación para el día miércoles, está citado a Karina Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, que se supone, todo el mundo da por hecho que no van a ir, hay que ver si el cuerpo puede lograr reunir el quórum, pero sería creo que no hay una interpelación en el recinto desde la época de Corach. Sí, Corach creo que fue, y si no fue Trócoli 85. Pero creo que Corach también fue. Pasa que Corach se lo fumaba. La de Trócoli fue Espinosa. Ahora, aparentemente, se citó a Karina Milei y a Mario Lugones, que se desprende, se descuenta que Trócoli ahí terminó su camino. Fue donde empezó el final ¿del gobierno? Sí, del gobierno Alfonsín. Sí, 85-86, mirá lo poco, 2 años ya tenía de gobierno. Pero sí, y la semana pasada, se cayó el tema de los DNU, vuelve al Senado, el Senado se tendría que reunir para ratificar la ley, pero en caso de que se ratifique la ley que limita los DNU, se supone que Milei la va a vetar, por esto de que medio que somos Venezuela, viste que ahora el Congreso no sirve más. No. Y en caso de que se vete y el Congreso quiera rechazar los vetos, necesitaría juntar 2/3, que evidentemente no los tiene, porque el otro día fue bastante más apretado que lo que venía haciendo. Bueno, ahí está dato. Mencionó a Venezuela, Diego, dura reflexión del Premio Nobel de la Paz argentino, ¿no? Adolfo Pérez Esquivel, refiriéndose al otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado. Corina Machado, sí. Durísima la carta que publicó Página 12. Publicó en Página 12 Adolfo Pérez Esquivel que, como él lo contó varias veces, no fue arrojado de uno de estos vuelos de la muerte de casualidad. O sea, se salvó de casualidad porque salió en el avión y volvió de ese avión. Es un dato, ¿no? Lo del Premio Nobel ahí también como una institución, un Premio Nobel raro ese, ¿no? Sí, me parece que es el premio, particularmente el de la paz, ¿no? Que está devaluado, no es la primera vez que sucede. Lo recibió Obama, ¿no? Lo recibió Obama, lo recibió Kissinger, Clinton, ¿no? Lo recibió Carter, y de hecho estaba ahora entre Corina Machado y Donald Trump. Sí. Entonces, sí, gente que Donald Trump que bombardea países y demás, lo mismo Obama, no sé, es fuerte que se debata entre esos y me parece que es más un símbolo de cuál es el poder del momento que realmente una búsqueda de la paz. Estamos en comunicación con Facundo Nejamkis, él es el director de Opina Argentina y bueno, el 26 de octubre están las elecciones que son verdaderamente elecciones que van a marcar un rumbo determinado, más allá de los acuerdos que esté haciendo el gobierno, el encuentro que va a haber mañana entre Milei y Trump y la mar en coche, porque el 26 va a hablar el pueblo y ahí se va a definir lo que es el futuro próximo de la Argentina. Acá junto a Diego Villanueva y Ramiro Pose te saludamos. Facundo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Muchas gracias por atendernos. Facundo, ¿cómo te va? Diego Villanueva soy. Hola, Diego, ¿cómo andas? Consulta, venimos viendo lo que se está manejando en términos de encuestas y lo que se pretende o lo que se va a pretender comunicar no sé qué tenés vos, post elección, ¿no? No sé qué tenés vos en términos de cómo quedaría uno y otro sector de los que compiten en términos de polarización, pero ¿vos crees que da la sensación de que van a poder ambos comunicar un resultado satisfactorio o va a ser algo más abierto, más grande? En términos de diferencia, digo. Mira, es difícil saberlo porque me parece que la sociedad está en un momento bastante particular para medir el estado de la opinión pública. Si tomamos como referencia la última elección importante que hubo hace un mes en la provincia de Buenos Aires, bueno, ninguno de los encuestadores señalaba una diferencia mayor a 10 puntos. Bueno, el otro día está viendo uno que supuestamente sí, pero yo la verdad que no lo registré en su momento como
como una encuesta que circuló en la opinión pública, y después el resultado terminó siendo 13, 14 puntos de diferencia. Por lo tanto, puede ser que haya sorpresas el día de el escrutinio. Por lo tanto, es difícil adelantarse. Lo que uno ve en los números hoy es una situación de cierta paridad a nivel nacional, con una tendencia hasta ahora declinante del gobierno y de crecimiento del peronismo, ¿no? Que configura un escenario donde están empatados alrededor de los 35 puntos, con una ventaja de 2 puntos a favor del peronismo, pero que es difícil sentenciar esto con claridad, porque como no se trata de una elección de distrito único con las características de una elección presidencial, sino que independientemente de las características publicitarias de la elección, se tratan de 24 elecciones separadas, es difícil después interpretar cada resultado a nivel provincial en una lógica general. Ahora, si el resultado es ese, bueno, cada uno va a poder decir lo que quiera, ¿no? Claro. Al otro día, pero al final del día hay un ganador, y con las lógicas de la polarización y extremista en su lectura que propone el gobierno, si gana por un punto va a ser difícil sacarlo de la dinámica de que ganó, aún en el contexto de toda una conspiración para hacerlo fracasar, y si pierde va a ser difícil de no leer el resultado como una gran derrota de un gobierno que previsitó su gestión y la gente le dio la espalda. Por lo tanto, las lecturas ambiguas tiendo a no creerlas. Ahora, después viene lo importante, ¿no? Porque creo que la elección al final del día, con las tareas que tiene el gobierno por delante, van a ser un accidente, porque este es un gobierno que el 27 de octubre tiene que redefinir su programa económico, a pesar de que el presidente diga que no cambia nada, tiene que redefinir su gabinete, a pesar de que el presidente diga que no cambia nada, tiene que redefinir su coalición de gobierno, es decir, con quiénes va a gobernar los próximos 2 años, digo, sea cual sea el resultado, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay mucha tarea por delante que va más allá de la interpretación que se haga, como se decía antes, con la tapa del diario del lunes, ¿no? Entonces creo que ahí hay, digamos, una poco para ver ese día y mucho para esperar a partir del lunes, que me parece que es cuando vienen los grandes desafíos del gobierno. Y se puede decir que si logra un 35, como vos me estás planteando, está salvando la ropa, digo, está volviendo a la elección, está manteniendo la elección que hizo en la previa, en la elección presidencial del 23, no digo la del balotaje, que fueron 56, sino la anterior. ¿Está manteniendo ese número, está cerca de ese número, está manteniendo su voto propio, su nicho propio? ¿Y para vos eso es salvar la ropa? No sé. Lo estoy preguntando. Se picó. No, pero vos me decís, ¿estás salvando la ropa? Yo te pregunto, ¿para vos te estás salvando la ropa? Y me da la sensación de que sí, que está salvando la ropa, bueno, porque está manteniendo el núcleo duro. Yo creo que con un núcleo duro no gobernás la eso es otro problema. Es el problema. Eso sí, no, claro, ese para mí es el problema. Claro. Que el gobierno despierta una expectativa durante los primeros 2 años de que es el mejor gobierno de la historia, presenta un libro que es el milagro económico argentino, y después, ¿cómo puede ser que pierdas 20 puntos que te votaron en el balotaje en la elección? Algo pasó. Claro. Facundo, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde el gobierno me parece que tiene un problema. Por eso, no el día de la elección, donde puede decir esto que vos decís, nuestro núcleo duro nos sigue apoyando, incluso pueden decir, crecimos 5 puntos respecto a nuestro núcleo duro. Pero la pregunta es, si sos el mejor gobierno de la historia, ¿cómo puede ser que apenas te vote 1/3? Sería raro, ¿no? Digo. ¿Y cómo? No, y después viene la tarea, por eso yo digo, no importa lo que pase el domingo, digo, importa muchísimo, pero quiero decir, las tareas del gobierno el día lunes son exactamente lo mismo. Tiene un programa económico que no puede vivir de rescate en rescate. Ningún programa económico se puede sostener así. El gobierno ya recibió un rescate en marzo, ahora le hizo un rescate en Tesoro. No puede vivir al vaivén de los, digamos, de los climas
maníaco-depresivos del mercado en función de los anuncios que haga el secretario de Tesoro de los Estados Unidos. Ningún programa económico aguanta así. Entonces tiene que redefinir su programa, tiene que definir con qué gabinete va a llevar adelante ese programa y después tiene que definir con qué recursos políticos va a llevar adelante ese programa. Todo eso tiene por delante el gobierno a partir del a partir del 27 de octubre. Por lo tanto, en esa escena, si saca 35, 33 o 37, es irrelevante. Por supuesto, para conseguir aliados, para construir gobernabilidad, si saca más cerca de 40 es más fácil, si saca más cerca de 30 es más difícil y además más costoso va a ser conseguir esos aliados, ¿no? Más caro le van a salir. Una ley de bases no pasaría concretamente hoy, con ese número. Bueno, hoy no pasa nada. Claro, hoy no pasa nada. En todos los temas el gobierno pierde las votaciones, ¿no? Hoy el gobierno está en un escenario muy complejo, muy difícil. Pero bueno, eso no quiere decir que el día de mañana pueda dar vuelta a esa situación, ¿no? Pueda revertirlo de alguna forma, construyendo una nueva gobernabilidad, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste la construcción de esa nueva gobernabilidad? Entonces, ahí vamos de nuevo. Consiste en un programa que sea más eficiente que el actual, en un programa que acumule reservas, por ejemplo, para aguantar eventualmente presiones sobre el tipo de cambio, un programa que aliente el crecimiento económico, así no genera tanto repudio social, porque al final de cuentas el gobierno va a plebiscitar su gestión y hay un 65% de la sociedad que va a votar otras cosas. Entonces, ¿cómo va a renovar en el 2027? Entonces, en ese rearmado de la coalición hay que ver quién queda disponible para sumar, ¿no? Va a quedar el PRO, ¿qué queda del PRO para sumar? Va a quedar, ¿qué va a pasar con los gobernadores? ¿Va a haber gobernadores de Provincias Unidas que se van a sumar? Bueno, depende cómo les vaya, ¿no? Porque si los gobernadores de Provincias Unidas ganan en su provincia, supongo que Puyaro gana en Santa Fe, Schiaretti gana en Córdoba, Nacho Torres gana en Chubut, Vidal gana en Santa Cruz, y Valdés gana en Corrientes, se van a sentir empoderados. Van a querer negociar o van a querer decir mejor armemos un polo para construir una alternativa en el 2027. Es complejo y difícil de pensar cómo se va a reconfigurar el escenario sin que haya ni una derrota catastrófica del gobierno ni un triunfo aplastante del gobierno, que pareciera ser que nos vamos a mover más en esa escena, ¿no? En una escena. Ahora, si las urnas no dan una sorpresa, el gobierno está abajo de 30, bueno, ahí tenemos un escenario. Claro. Si las urnas no dan una sorpresa, el gobierno está arriba de 40, ahí tenemos otro escenario. ¿Vos ves la posibilidad de que este gobierno tenga la adaptabilidad, ponele, para cambiar su discurso en términos de comunicación? ¿Vos creés que esto lo pueden cambiar? ¿Que tienen con qué? Yo creo que no es un problema de discurso, es un problema de acción. También, sí, claro. Yo soy de los que piensa, a veces atento contra mi propio negocio, pero que se pone demasiado énfasis en la comunicación política, pero no porque esté mal comunicar, está perfecto comunicar, y hay que hacerlo profesionalmente, pero no hay comunicación política sin acción política o gestión política. Es lo mismo, es como comunicar, como hacer marketing y publicidad sin un producto real. Sí. Vos podés hacerlo, pero después el producto tiene que sostener la campaña, ¿no? Es decir, que la gente va a la góndola y tiene que encontrar que queso crema es el queso crema que vos decís que vendés en la publicidad. Entonces, echarle la culpa a la comunicación me parece que es un recurso que utilizan todos los gobiernos cuando les va mal. Y cuando les va bien, los expertos en comunicación, o muchas veces los que controlan la comunicación del gobierno, tienden a asignarse un rol que no tiene y que es la política. Yo creo que este gobierno lo que cometió son errores de gestión política, no errores de comunicación. Entonces la pregunta es, los gobernadores, cuando dicen que los tratan mal, ¿es porque los insulta o porque no le da plata? Claro. Yo creo que es porque no le dio plata, no porque los insulta. Lo otro no suma. Entonces, tampoco. Ahora, por supuesto, lo que pasa es que es más fácil para un presidente quizás cambiar un gabinete, poner personas más negociadoras
ceder más por abajo que cambiar en lo superficial, en el estilo. A eso sí les cuesta mucho más, porque bueno, con ese estilo de personalidad, con esas características, con ese discurso, con ese humor, el presidente llegó a ser presidente, como le pasó a todos los políticos. ¿Vos lo viste alguna vez a De la Rúa cambiar de fórmula? ¿Lo viste a Alberto Fernández cambiar de fórmula? ¿La viste a Cristina alguna vez cambiar de fórmula? ¿Lo viste a Kirchner cambiar de fórmula? No, lo que pueden haber cambiado en un momento es un giro o dar un giro en la orientación de las políticas. Pero Menem era siempre igual, con las patillas o sin patillas, y fijarse, ir a popular y convertirse en un liberal conservador. Pero Menem seguía siendo Menem. Entonces, yo no diría que Milei va a cambiar de ser Milei. Ahora sí, Milei podría gestionar sus políticas de otra forma. Por ejemplo, comprar reserva cuando hay que comprar, o acumular reserva cuando todos le dicen que hay que acumular, o, por ejemplo, negociar más con los apoyos que necesita en el Congreso para no comerse 71 elecciones en contra, votaciones en contra, como llevan no sé cuántas este año. ¿Se entiende la diferencia? Muy bien, Facundo. Queremos agradecerte de verdad el tiempo que nos has dispensado aquí en InLoco por Ecomedios. Mandarte un fuerte abrazo. Gracias. Un placer la conversación. Les mando un abrazo. Como siempre. Hasta luego. Facundo Nejamkis, director de Opina Argentina, aquí en InLoco. Ya seguimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Santiago Cúneo. Para eliminar el IVA a los alimentos, el impuesto a las ganancias, juicio político y reforma de la Constitución. Dogo mata a León. Partido Nuevo Buenos Aires, 221. Candidatos a diputados nacionales, provincia de Buenos Aires, Santiago Cúneo, Mara Ordóñez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. 1000 años versus millennials. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Sucedido por la Dirección Nacional Electoral. Nuestra propuesta en esta elección es clara: apoyar lo que suma y frenar lo que daña, y demostrar que la verdadera libertad es sin corruptos. María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista 504. El pueblo pide a gritos justicia. Soy Fernando Andrés Burlando. Votame para encontrar verdaderas soluciones. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Muchos confiaron en Milei porque estaban cansados, pero el cambio se convirtió en castigo. Gobernar no es gritar ni castigar, es mejorar la vida de la gente. Ese es el camino que propongo, hacer las cosas bien. Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 508, Alianza Provincias Unidas. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Lunes a las 13, el lugar indicado. InLoco. InLoco. Seguimos aquí en InLoco por Ecomedios AM 1220. Diego, qué semana. Parece que fue hace 500 siglos lo de Spert, la presentación en el Luna Park. O sea, es todo es así. Rock and roll, es heavy. Son esos temas de heavy metal Yo que creo duran que 2 minutos y que pasan 200 cosas. Si un sueco se nacionaliza argentino y viene y pasa un añito acá, no sé, se sentirá que pasó 2 décadas. 50, sí. No, lo de Libra, el tema de los discapacitados. O sea, hay unas cataratas cuando vos tenés que comunicar, encima el que tiene que comunicar, el político, el dirigente que está en campaña, por ejemplo,
vos tenés que salir con algo, vos tenés que contar algo, entonces te tenés que apurar para poder contar una cuestión porque estás hablando de un tema que está en coyuntura, pero que puede caducar al instante. Claro, es muy impresionante porque por ahí sale uno ahora, un candidato, y habla de Libra, no, pero ese es viejo. Claro. Y no, 3 meses, todavía no llegó al estrado, al juicio, digamos, Claro. todavía no se averiguó qué pasó. Es una cosa de loco la velocidad. Y aparte hay otro tema en términos de medios, que es que están funcionando bien para los medios las noticias policiales. Cuando hay una noticia policial grande, ahora hace poco hubo una que, así como Bueno, estamos, lo de este triple crimen, ¿no? pero hubo el triple crimen. El triple crimen voló en los medios. Vos hablabas con los medios, te decían, che, podemos hablar con uno, queremos hablar con otro. No, ahora vamos a hablar del triple crimen hasta que el triple crimen mida menos de lo que está midiendo. Sí. Y dale, campeón, como encima tenés esa televisión on demand del minuto a minuto, donde no importa el contenido que vos tengas para proponer, sino el que es un poco lo que pasa con la política. Bueno, hasta Radio Nacional, que nunca tenía su sección de policiales, ahora ya tiene su sección de policiales. Y otro de los temas que da vueltas y que pega fuerte en los últimos años, el tema de la salud, ¿no? El tema de la salud. Un gobierno que vino amparado de alguna manera y llevó en su bandera el movimiento antivacunas, ¿no? El terraplanismo, muchos de sus exponentes han ido por este lado, negando la ciencia, desfinanciándola. Y bueno, Argentina se tiene que empezar a preparar por lo que puede ser una posible epidemia de fiebre amarilla, y hay alerta por la decisión oficial de restringir la gratuidad de la vacuna de fiebre amarilla, ¿no? Antes iba al hospital público, yo voy a viajar a Brasil, Claro. ping, te metían a la fiebre amarilla, viajaba atrás. Ahora ya eso no, solamente está en la zona donde es endémica, etcétera, etcétera. Para esto estamos en comunicación con Hugo Pizzi, él es infectólogo, epidemiólogo y docente universitario. Qué gusto saludarte, Hugo. Chelo Ayala, Diego Villanueva, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para mí también es un placer. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué pasa con esta situación? Porque sabemos el problema que hay en la salud en la Argentina, el de financiamiento de la salud pública, los problemas que, ni hablar de los escándalos del fentanilo, y podemos seguir hacia adelante, pero ahora aparece alerta sobre fiebre amarillo, ¿no? Como que sobre que uno ya está preocupado y aparece ahora Aedes aegypti, que también transporta la fiebre amarilla. Sí, les cuento. Hay una alerta que emitió la Oficina Sanitaria Panamericana porque en 3 países fue notorio el aumento de casos, que son Colombia, Paraguay y Brasil, y uno sabe realmente por qué ha sucedido esto, y lógicamente nos puede tocar a nosotros sin ninguna duda. ¿Por qué? Primero porque la deforestación ha sido muy grande, eso favorece la difuminación de la enfermedad. Segundo, porque el cambio climático ha sido muy notorio, con un efecto invernadero que permite que a lo mejor un mosquito como el Aedes, que es africano, esté acá transmitiendo 4 enfermedades que son Zika, chikungunya, dengue y fiebre amarilla. Y lógicamente es como que las barreras de lo que eran las patologías antes se acercan a la comunidad. Entonces ahora tenemos en zonas montañosas que antes no eran calientes, ahora son calientes, hay fiebre amarilla. En la periferia de las ciudades hay fiebre amarilla. Entonces es muy complicado porque es una enfermedad, primero, que tiene una vacuna, quizás una de las vacunas más antiguas que nosotros los médicos tenemos. Y después por un hecho que es incontrastable, que es una enfermedad sumamente grave. Si bien es cierto que de pronto uno puede padecerla y a lo mejor pasarla relativamente bien, pero no sé si ustedes recuerdan y cronicaron hace unos años un joven de 23 años, argentino, en uno de estos cruceros que tanto se promocionan, bajó en Río de Janeiro, adquirió la enfermedad, caso gravísimo, el hígado explotó, le tuvieron que hacer un trasplante de hígado y aún así con el trasplante de un hígado donado murió lo mismo. Ahora, doctor, ¿cuál es? No vamos a difundir un alarmismo general, simplemente esto es información y hay que empezar a conocer sin tener miedo, pero estar alerta, ¿no? Digo, ¿cuáles son los síntomas que uno puede llegar a individualizar, digamos, de la fiebre amarilla? Bueno, en general cuando uno está en zonas donde sabe que existe, las picaduras, te empezás con un cuadro febril muy llamativo, dolores de cabeza, dolores musculares, y después el virus
empieza a invade riñón, hígado y demás. Cuando invade hígado, la parte cuando ya lo invadió el hígado, al no trabajar bien el hígado empieza a ponerse amarilla la persona, la famosa ictericia, que uno lo nota inclusive hasta en la parte blanca del ojo se ve ese color amarillento. Pero después esos órganos que he mencionado, en otra etapa de los casos que van a la gravedad, colapsan. Entonces ahí es donde está el problema. Es toda una situación compleja y la situación aquí en la Argentina con esta enfermedad, ¿cuál es? ¿Está controlada? ¿El tema de la no vacunación gratuita es un problema? En general, esto únicamente va a estar libre y gratuita para las personas que viven en la zona fronteriza. O sea, nosotros tenemos dos zonas que son relativamente peligrosas, que sería noroeste, que sería Salta, Jujuy, Tucumán, y la zona noreste, que sería Formosa, Misiones, Chaco, y me está faltando una. Y ahí tienen Corrientes. Y Corrientes. Entonces, esos son los dos grupos, primero porque están cerca de Paraguay, porque están cerca de Bolivia, y cerca de Brasil, que evidentemente tienen muchos casos. Es más, hoy nosotros en lo que se llama medicina del viajero, en la Universidad Nacional de Córdoba pusimos alertas diferentes porque hoy estados brasileños y zonas paraguayas son riesgosas. O sea, si tiene que viajar, entonces tendría que tener las precauciones, ¿no? Y doctor, ¿cómo le va? Diego Villanueva soy. Hola Diego, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Y cuál es la política sanitaria de estos países limítrofes? Porque también es un tema para tener en cuenta, dado que el vínculo es inevitable. Sí, no, pero además, Diego, cómo está avanzando el tema calor. Miren, yo les voy a dar un dato nada más, que en general los periodistas son muy sagaces, pero un solo dato les doy. Nosotros tenemos un paralelo geográfico que es el 42, que pasa por Neuquén y Río Negro. Sí. Neuquén y Río Negro. Ese era un paralelo que nosotros lo mencionamos, está en nuestros libros y está en las clases que damos. Nosotros siempre decíamos, nunca una bichuca, nunca un mosquito va a pasar el paralelo 42. Ahora me refiero a dengue. Hemos tenido casos de dengue ahí. Hay temperatura de 39, 40 grados. Jamás soñaron que esa zona iba a tener esa temperatura. Hay mosquitos en Bariloche. Entonces, cuando se extiende la frontera climatológica, en este caso de calor, el mosquito va a estar y la enfermedad se va a expandir. O sea, el calor excede la política sanitaria, digamos. Y sí, porque fíjese que excede muchas cosas, inclusive la política urbanística, porque tenemos temperaturas elevadas, tenemos regímenes pluviométricos de 200 o 300 milímetros un solo día que nos inundan ciudades. Tenemos un cambio, el famoso cambio climático, es un espanto, y eso es porque hemos deforestado mucho. Hay provincias que les ha quedado prácticamente nada más que un 4% del bosque nativo. Con el afán esto de la cosecha, de cosas, han destrozado todo, ¿no? Claro, con la expansión de la frontera agropecuaria, ¿no? Que dice, cuando dicen necesitamos expandirnos, y bueno, cuando dicen eso, quiere decir que hay que tirar bosque, que hay que tirar maleza. Doctor, bueno, felicitarlo por el honoris causa ahí en la Universidad de Santiago del Estero, mandarle un fuerte abrazo y agradecerle. Muy atento, es un gesto muy afectuoso de su parte y el gran orgullo mío es que es el tercero, porque fue primero la Universidad Nacional, siempre universidades nacionales, La Rioja, Universidad Nacional del Nordeste y ahora la querida Santiago que tanto hemos trabajado. Falta la de casa nomás, y hacemos el cuartetito. Y ahí hace el cuarteto directamente bien cordobés. Un fuerte abrazo, doctor. Se lo devuelvo con mucho cariño, muchas gracias. Que siga bien. Hugo Pizzi, infectólogo, epidemiólogo, docente universitario, un crack, como quien dice. Qué cagada que esta gente siempre opina de afuera, ¿no? Nunca. ¿En qué sentido lo dice? Claro, digo, este tipo esta gente que sabe de lo que habla, gente importante que, sobre todo en la época de la pandemia, que estuvo a cargo de la sociedad, claramente. El caso de Fernán Quiroz es un caso de gente piola que ahora opina adentro. Podríamos llamarlo a Fernán. Sí, podríamos. Pillo, sí, hablar. Sí, un tipo interesante, muy interesante. En el caso estaría bueno que este hombre
estuviera a cargo de algún lugar en la administración pública, o sea, que esté en lo público. ¿Cómo la ves de acá hasta el 26 de octubre? ¿Cómo la ves? ¿Tranquila la situación? ¿Cómo la vas a ver? ¿Vos sos el mismo que hablamos hace un rato, que me dijo que pasan cosas insólitas todos los días? Lo que pasa es que no quiero hablar ni de Huracán, ni de River, ni de Independiente. Che, lo vi a River ayer, qué tremendo lo de River. Sí, suena tremendo, sí, tremendo. Muy mal, o sea, cero idea. Tienen un plantel caro sin ser diferente. O sea, no tiene un plantel que vos digas, acá River hizo una diferente, tiene un jugador que vos digas, alguno, el chico ese que entró que hizo la jugada del final. Bien. Jaime, que le anularon el gol a Borja. Tiró ahí. Pero se encara a todos, tiró gambeta en lugares y sobre la hora, con presión, perdiendo. Parece que pero no le encuentro la vuelta. No voy a hablar de fútbol porque no es mi campo, ¿no? Pero lo veo a Gallardo que está medio capa caída. No lo veo bien a él. Es que es el momento donde Gallardo, dado que es ¿cómo es que le dice el virrey? No, el virrey es el Bianchi. No, es el Napoleón. Napoleón. Claro, el emperador Napoleón. Es el momento de que tenés la chapa de que sos el más grande, ganaste todo y todo lo demás. Está en Rusia, me parece. Es el momento. Está en Rusia. Sí, está complicado. Claro, no es el mejor momento para Napoleón. Bueno, a ver, ¿qué hora es? Ya estamos. Las 14. Las 14. Voló en loco, gracias a Javier Martínez en la operación técnica, a toda la gente de Ecomedios, a los diagramadores, a la gente que hace redes, que verdaderamente están todo el tiempo ahí trabajando para poder difundir también la tarea que hacemos todos los programas, que van por AM1220 y en ecomedios.com. Será hasta el próximo lunes. Sigan en sintonía. Chau. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Desde Buenos Aires, y 224, AM 1220, Ecomedios.